Hola gente, os doy la bienvenida a mi Odisea Literaria. Yo soy Estíbaliz y hoy vengo con las lecturas de marzo. Voy a empezar por dos novelas gráficas infantiles y después ya pasamos a mis lecturas adultas. En primer lugar vamos a hablar del séptimo tomo de la colección de las hermanas Gremillet. Este en concreto se titula El Dragón de Oro y es de Di Gregorio y Barbuzzi. Esta es una colección protagonizada por tres hermanas y en cada tomo pues viven alguna u otra aventura. En esta ocasión Casiopea está entusiasmada porque en la librería de su barrio han abierto un concurso de escritura al que se quiere presentar y mientras busca inspiración descubre que la estatua del dragón de oro de su barrio ha sido robada, o bueno, en principio ha desaparecido. La verdad es que esta nueva aventura me ha gustado tanto como las anteriores, por un lado evidentemente en el apartado artístico que sinceramente me parece absolutamente impecable, ya se puede apreciar yo creo solo con la cubierta, pero bueno, el interior os aseguro que también es absolutamente precioso. Y otra cosa que me ha gustado mucho de este tomo en concreto es la mezcla de realidad e imaginación, porque digamos que tenemos en paralelo la investigación del mundo real de lo que ha sucedido con esta estatua del dragón y también vamos viendo la historia que Casiopea desarrolla para ese concurso de escritura. Sí que es cierto que, como sucede en la mayoría de tomos, hay una de las hermanas que quizá toma un papel más central, que en este caso es Casiopea, pero lo que me gusta es que no se deja de lado en ningún momento a las otras dos hermanas, sino que siguen formando parte de la trama de Casiopea y a la vez también tienen su propio desarrollo. También me ha gustado el mensaje que transmite, que es un poco la importancia de la perseverancia y que realmente es más relevante el camino que el destino, y me parece un buen mensaje, la verdad, en el que más de nosotros deberíamos pensar, a pesar de que en principio el público es infantil, a partir de unos 9 años creo que está clasificado. Son unas historias preciosas que yo creo que un adulto con buen gusto sabrá apreciar. La otra novela gráfica fue Julia la Única de David Boriau y Yuna Park. Y bueno, fue amor a primera vista, me enamoré de la cubierta porque es absolutamente mi estilo de dibujo, los colores y ya esa ambientación invernal que incluso en algún momento llega a ser navideña, me encanta. Además por eso lo leí en el mes de marzo, porque formaba un poco parte de mi TBR invernal, digamos, y además tiene otro elemento que me gusta mucho normalmente, que es un elemento spooky o paranormal, porque tenemos a Julia que llega nueva a un nuevo instituto, se tiene que adaptar al nuevo entorno, a la clase, hacer nuevos amigos y allí conoce a Caitlin, que es una chica con mucha chispa, y a Mika, que ahoga sus misteriosas penas entre máquinas detectoras de fantasmas. Y el caso es que Julia además es una chica que tiene poderes extraños, que alberga en su mente recuerdos de otras vidas, y poco a poco a lo largo de la novela gráfica pues vamos a ir desentrañando el misterio que supone nuestra protagonista. La verdad es que me fascinó bastante, por un lado por las ilustraciones y la edición, que está muy cuidada, pero es que mirad, esta con el árbol de Navidad es una de mis favoritas, y aquí la casa toda nevada, invernal. La estética de verdad que es increíble. Espero no haberos hecho spoilers, no os fijéis mucho en esa última viñeta. Pero como os decía, me fascinó bastante, por un lado por el apartado artístico, pero por otro porque sinceramente tuvo un giro que no me vi venir en absoluto y estuvo muy guay, pero de hecho me pareció tan interesante y creo que tenía tanto potencial que me da pena que sea una novela gráfica tan corta y que quizá el final sea un pelín apresurado. Yo entiendo que de nuevo se trata de una novela gráfica para un público objetivo a partir de unos 9 años, pero oye, yo tengo más de 9 años, así que soy público objetivo también. Pero el caso es, como os decía, es que es tan interesante que a mí me habría gustado ver una historia incluso más larga, más desarrollada, pero como novela gráfica creo que de todos modos funciona también muy bien. Y si una peguita que puedo sacarles a las novelas gráficas es que son muy cortas, el siguiente libro desde luego no pecaba de eso, sino de todo lo contrario. Por fin Dani y yo leímos en marzo Murtagh de Christopher Paolini, que pertenece al universo de la saga Legado o
también conocida como la saga de Eragon, vamos a ser sinceros, aunque Eragon solo es el título del primer libro. El caso es que este es un libro dentro de ese universo, concretamente es una secuela que debe leerse después de la tetralogía que hace años que tenemos traducida y publicada en nuestro país, y es cierto que cuando se anunció este libro yo recuerdo que se comentó que podría leerse de modo independiente, que no hacía falta haberse leído los 4 libros anteriores, y eso es lo que se dijo oficialmente. Pero os voy a ser sincera, yo creo que eso era una estrategia de marketing para vender más, para quizá atrapar a nuevos lectores que no se hubieran leído los libros de Eragon y quizá no les apeteciese, pero por lo que sea, Murtagh les llamase más la atención, pero a mi modo de ver no es la mejor de las ideas. Sí que es cierto que en este libro te explican un poquito todo el trasfondo del personaje, todo por lo que ha pasado en los libros anteriores, su pasado, sus numerosos traumas, vamos a decirlo de esta manera, pero no es lo mismo que te lo expliquen que haberlo visto. Y es cierto que en Eragon lo vemos desde una perspectiva secundaria porque Eragon está narrado desde el punto de vista de Eragon. Bueno, sí que es verdad que hay algún capitulillo por ahí de algún otro personaje, pero el caso es que el personaje de Murtagh es secundario en la tetralogía inicial y es cierto que no vemos las cosas desde su perspectiva, pero se nos cuenta lo que le pasa y lo vemos más de cerca que no solo aquí. Por lo tanto, yo creo que para comprender mejor al personaje lo ideal es haberse leído los libros anteriores. Por ese mismo motivo no os voy a hacer un resumen de la sinopsis, no os voy a contar de qué va porque considero que sería un poquito spoiler. Lo que tenéis que saber básicamente es que este libro está protagonizado por Murtagh y por su dragón Espina. La verdad es que volver al mundo de Eragon me ha resultado una experiencia muy nostálgica y reconozco que no soy objetiva, le he puesto 4 estrellas cuando, si lo analizo dejando de lado la subjetividad, probablemente se merezca un poquito menos, pero como ya os he dicho, no puedo ser objetiva. Por un lado por la nostalgia y por otro porque siempre me ha gustado mucho Murtagh como personaje y creo que se merecía contar su historia. Ahora sí, lo que no se merecía era esa cantidad de sufrimiento, o sea, Paulini se ha ensañado con Murtagh y con Espina, cosa mala. Una cosa que me ha gustado mucho ver de primera mano en este libro es el vínculo entre jinete y dragón que une a Murtagh y a Espina, porque es un vínculo diferente del que vimos entre Eragon y Saphira, aunque no por ello menos profundo o significativo. De hecho, me atrevería a decir que Murtagh y Espina son personajes más interesantes y un poquito mejor construidos que Eragon y Saphira. Para mí, Eragon y Saphira son la visión que un chico de 16 años tenía de lo que debía ser un jinete de dragón heroico y su dragona heroica también, digamos. Todo esto lo menciono porque, por si no lo sabéis, Christopher Paolini escribió el primer libro, Eragon, a los 16 años. Pero el caso es que creo que Eragon y Saphira son una versión un poco más simple, más arquetípicas de lo que pueden ser unos personajes así, y sí que creo que Espina y Murtagh tienen más profundidad porque son más grises, básicamente, y porque han sufrido mucho, sí, y tienen sus traumas, tienen cositas que superar y mucho desarrollo por delante. Y precisamente porque tienen un largo camino que recorrer, lo que este libro explora bastante a fondo es el tema de hacerse responsable de los propios actos, tanto de aquellos que nos honran como de los que nos avergüenzan, aprender de ellos, aceptarlos y seguir adelante. Y el motivo por el que os he dicho antes que le he dado 4 estrellas subjetivas por nostalgia, pero que quizá objetivamente se merezca un pelín menos, es que, a ver, no es el mejor libro de fantasía del mundo, no es el libro mejor escrito, pero tirando de nostalgia se llega muy lejos. El caso es que algunas partes se me han hecho un pelín repetitivas, un pelín pesadas, y algo que me ha irritado, digamos, es el hecho de que me ha parecido que estaba anulando o contradiciendo ciertas normas que creó para este mundo en la tetralogía. Es cierto que siempre se puede ampliar el world building, pero me da la sensación de que en cierto sentido no lo está ampliando exactamente, sino modificando de raíz algunas cosas, y es algo que no me tiene convencida del todo, pero bueno, veremos cómo continúa en la secuela, porque sí, yo no lo sabía, yo creía que esto iba a ser algo autoconclusivo, pero no, va a haber secuela. Lo que pasa es que creo que no hay ni fecha anunciada en inglés, o sea que no sabemos ni cuánto tiempo vamos a tener que esperar.
Marzo fue un mes de mucha lectura conjunta con Dani porque también leímos al fin La diosa de tres cabezas de Rick Riordan, que forma parte del universo de Percy Jackson y los dioses del Olimpo. Si me conocéis minimísimamente sabéis que soy muy fan de todo el universo de Percy Jackson y la verdad es que este nuevo libro me ha dado la vida. Lo he amado, lo he adorado, me ha transmitido perfectamente lo mismo que sentí leyendo los primeros libros de este universo, que son los 5 primeros, los que son más tirando a middle grade, digamos, que concretamente es la serie titulada Percy Jackson y los dioses del Olimpo. Y bueno, un poco como me pasó con Murtagh, este libro me dio en toda la nostalgia, pero es que además lo que me llegué a reír. Tenéis que saber una cosa de mí y es que aprecio muchísimo que un libro logre hacerme reír a carcajada limpia, y este lo logró porque, como os decía, creo que ha sabido transmitir muy bien esa esencia de los primeros libros. Creo que Rick Riordan ha clavado a la perfección el mismo tono y por lo tanto tened en cuenta que quizá este se vuelve a leer un poco más como middle grade que como juvenil, y el caso es que me ha encantado reencontrarme con el trío original como protagonistas absolutos, es decir, Percy, Annabeth y Grover. Por si no lo sabéis, estos libros que está sacando Rick Riordan ahora son nuevos. Este fue el primero, El Cáliz de los Dioses, y básicamente van a ser 3 aventuras, nos falta aún el tercero, en el que Percy va a tener que embarcarse en X aventuras, hacer X tareas para ciertos dioses para poder conseguir cartas de recomendación de los dioses para que lo acepten en la universidad. El caso es que este me gustó también, lo disfruté mucho porque me dio en toda la nostalgia, pero debo decir que este segundo me ha gustado incluso más. A ver, son historias sencillas, se alejan de quizá la epicidad que tienen las series principales, las series o sagas, siempre me lío, de este universo, y son historias sencillas en las que el mundo no está en peligro, es una aventurilla paralela, un side quest, digamos, pero yo me lo he gozado, sinceramente, y lo que me encanta Percy y lo que me hace reír es que de verdad que no tiene parangón. Y además, una maravillosa sorpresa de este libro, y fue una sorpresa simplemente porque estaba yo poco observadora, es la ambientación, y es que se ambienta en otoño, concretamente en octubre, muy cerca de Halloween. Podía haberlo deducido si me hubiese fijado yo en la calabacita, pero no lo hice, pero fue una gratísima sorpresa por ese motivo. Así que nada, confirmamos, mi gente, que sigo enamorada de Percy Jackson y de este universo. Ah, y por si alguien tiene dudas, estos libros deben leerse después de la serie de los héroes del Olimpo, es decir, tenemos los 5 primeros de Percy Jackson y los dioses del Olimpo, los 5 siguientes que son la serie de los héroes del Olimpo, y es verdad que luego tenemos las pruebas de Apolo, pero los de Apolo no hace falta leerlos, sin embargo hay que haber llegado hasta la sangre del Olimpo antes de leerse primero El Cáliz de los Dioses y luego La diosa de tres cabezas. Os lo comento porque como estos libros son nuevos, no aparecen en mi guía de Rick Riordan, que en el momento en el que yo la hice se suponía que iba a ser la guía definitiva, porque Rick Riordan había dicho que iba a explorar otros universos literarios y que ya no se iba a centrar en Percy Jackson, pero resulta que ha seguido escribiendo libros en este universo, cosa de la que yo me alegro muchísimo, ¿vale? No es una queja. Aunque me pregunto si debería actualizar la guía de Rick Riordan. Dejadme abajo en comentarios si creéis que es necesario o no. Ahora vamos a hablar de Una farsa sobre hielo de Lynn Feinter. Esta es la historia de Daniela, que es una joven que en su infancia vivía en Minnesota y tenía a Alec, que era su mejor amigo, pero su padre es militar y lo destinaron a otro lado, con lo cual tuvo que mudarse, y Alec le prometió que jamás perderían el contacto, pero evidentemente perdieron el contacto. Ahora, cuando Dani es más mayor, es adolescente, tiene que volver a Minnesota para su último año de instituto, tiene que lidiar con el divorcio de sus padres, además de el cambio de entorno, nuevas clases, nuevos profesores, nuevos amigos, y le encantaría reconectar con Alec, pero cuando llega allí descubre que él ha cambiado bastante, ahora es la estrella del equipo de hockey, es un ligón y está encantadísimo con su éxito y con
su fama. El caso es que Alex se mete en un par de líos de forma pública y todo el mundo, su familia, sus entrenadores empiezan a tener miedo de que no lo acepten en la universidad porque su imagen se ha visto empañada. De modo que para limpiar su imagen y fingir ser un chico modosito y maravilloso, él y Dani acaban fingiendo tener una relación estable de cara al público, evidentemente. Y bueno, os podéis imaginar que mientras fingen ser pareja, reconectan, vuelven a ser amigos, veremos si algo más, descubren por qué desentrañan algunos malentendidos por los que dejaron de escribirse, líos familiares, etc. El caso es que voy a reconocer que este quizás sea el libro juvenil de Lynn Painter que menos me ha gustado hasta la fecha. No quiere decir que no me haya gustado, pero sí que es verdad que no me ha encantado tanto como esperaba. Y lo esperaba, uno, porque Lynn Painter es una de mis autoras favoritas, sobre todo en lo que se refiere a contemporánea juvenil, y dos, porque realmente había oído buenísimas reseñas de este libro como el mejor de Lynn Painter hasta el momento. Así que todo esto formó una burbuja de expectativas demasiado altas y no llegó a cumplirlas exactamente. No estoy diciendo en absoluto que sea un mal libro, pero no es mi favorito de la autora y no es el primero que cogería para releer. A pesar de que supongo que el año que viene me sentiré tentada, porque si no lo sabéis, se acaba de anunciar que el verano que viene, si no me equivoco, se va a estrenar la adaptación de este libro, que sin duda voy a ver. Sinceramente no sabría deciros por qué me ha dejado con ese regustillo a ligera decepción. Los protagonistas y la relación son bastante cookies, simplemente es que como que no me han llegado tanto al corazón. Por otro lado, lo que es el drama del tercer acto gira un poco a ese cliché de la falta de comunicación y ha sido un estilo de drama que no es de mis favoritos. Si lleváis un tiempo en el canal ya sabéis que la parte dramática, el drama del tercer acto jamás es mi parte favorita y en este caso efectivamente creo que ha disminuido mi disfrute general de la historia. Por otro lado, me parece muy interesante lo que es el background del personaje de Daniela como hija de militar que se ha tenido que ir mudando varias veces a lo largo de su vida, como chica adolescente que ha tenido que pasar por diversos colegios sin que quizá le dé tiempo a encontrar su lugar o a establecer amistades significativas. Creo que ahí hay una representación importante y válida de algo que supongo que es bastante más común en Estados Unidos que aquí, pero la verdad que me ha gustado ese enfoque y me ha gustado ver cómo Dani, al margen de lo que es su relación con Alec, que para ella el fake dating se supone que le va a servir para ayudarla a integrarse mejor en esa nueva comunidad, porque llegar a un instituto nuevo en el último curso pues no tiene que ser nada fácil, pero me ha gustado mucho como al margen de su relación con Alec, ella realmente va encontrando ese sitio y va desarrollando sus propias relaciones y sus propias amistades en esta nueva comunidad. Por lo tanto, aunque los clichés de la relación falsa y de amigos de la infancia a medio enemigos no ha sido mi parte favorita, como quizá cabría esperar, la verdad es que sí que es un libro que ofrece un valor por lo que transmite. A continuación vamos con Aunque el infierno me consuma, de Carol S. Brown, que es la primera entrega de su nueva trilogía de romance de época titulada Tríada. Es romance de época al uso, lo digo y repito, sé que ya lo he mencionado, pero por si acaso alguien no ha visto los otros libros en los que otros vídeos, siempre confundo esas dos palabras. Los otros vídeos en los que hablaba de estos libros, es una trilogía, como os menciono, de romance de época normal, porque la estética sí que quizá de la edición es un poquito dark y hay gente que lo tenía clasificado en su cabeza como dark romance y para nada, ¿vale? Como os digo, en esta primera entrega de Tríada tenemos a Russell que busca venganza contra quienes encarcelaron y al final acabaron provocando la muerte de su padre cuando él era niño, de manera completamente injusta, por supuesto. Y digamos que de mayor pues está obsesionado con la venganza y además tiene un club nocturno con sus dos mejores amigos y este club es la Tríada y es un club nocturno
nocturno secreto ubicado debajo de una iglesia y tienen como toda una estética, una leyenda en torno a ellos de que el club es como el infierno, ellos son los ángeles caídos, los demonios. De hecho, el alias de Russell es Lucifer y sus dos amigos son Gadriel y Azazel, que fueron otros dos ángeles caídos. Por otro lado tenemos a Lady Eliza Cavendish, que es una joven a la que su padre ha prometido en matrimonio con un hombre que podría ser su padre o casi su abuelo, y que no ve forma de escapar de ese destino, hasta que un día recibe una carta de un misterioso Lucifer que asegura ser capaz de cumplir todos sus deseos. Eliza sabe que no debería aceptar la invitación a ese misterioso club, pero por otro lado es posible que sea su única posibilidad de vivir una aventura antes de que la obliguen a pasar por el altar. Lo cierto es que este libro me ha parecido un buenísimo pistoletazo de salida a esta nueva trilogía de Carol. La ambientación de ese club que representa el infierno debajo de una iglesia con todo ese imaginario de los ángeles caídos, la verdad es que me ha parecido muy chulo. Además tiene un elemento que siempre me encanta en todos los libros en cualquier género, que es Found Family, la familia encontrada. De verdad que es muy top. Los tres hombres, digamos, que dirigen la tríada son amigos, pero en realidad se consideran como hermanos, harían cualquier cosa los unos por los otros, y de verdad que en cuanto leí este libro tuve una necesidad imperiosa de leer los dos siguientes, porque de verdad que los secundarios enamoran. En cuanto a los personajes principales, es cierto que obedecen un poco a ciertos arquetipos. La trama es un poco una trama cliché de venganza, por decirlo de alguna manera, pero lo que tiene de especial es la forma única en la que Carol lo escribe, en la que ha creado a estos personajes, el desarrollo y la evolución y la profundidad que les da. De verdad que me ha parecido que hay muy buena evolución, muy buen desarrollo, sobre todo en el caso de Eliza, porque es un personaje femenino que podía haber caído en ciertos otros clichés que no hubieran sido de mi gusto, en el sentido de que es una joven que ha sido noble toda su vida, y aunque sí que es verdad que tiene un padre estricto y no todo en su vida ha sido un camino de rosas, podría haber caído fácilmente, pues no sé, en rabietas o en dejar que otros la salven, pero es un personaje que ha demostrado tener una voluntad muy firme, es muy leal a sus principios y es muy madura, y de verdad que me ha encandilado. Sí que es cierto que si nos detenemos a pensar un poco en el marco temporal, la historia es ligeramente insta-love, que suele ser algo que no me gusta, pero que aquí la verdad no me ha molestado, sobre todo por lo que os comentaba, yo creo, de la manera en la que está todo desarrollado. Y la guinda del pastel ha sido el mini cameo de algunos personajes de la serie de los Daventry, que fue la anterior serie de romance de época de la autora y que a mí me gusta un montón. Después tenemos un caso de ratones y asesinato de Sally Smith, que fue en Cozy Mystery, que me sorprendió gratamente, y tengo muchas ganas de leer la segunda parte, que se publica ahora a finales de agosto en español. Este es un Cozy Mystery con ambientación histórica, concretamente se ambienta en 1901 en Londres, pero no en cualquier lugar de Londres, sino en el Inner Temple. Por cierto, la luz ha cambiado totalmente, así que no sé cómo se estará reflejando en el vídeo, pero bueno. El caso es que el Inner Temple es una zona muy particular de Londres. Os voy a leer por encima una nota de la autora al final del libro que nos explica un poquito qué es real y qué no, pero para que os hagáis una idea, el área de Londres conocida como el Temple alberga dos de las 4 sociedades de abogados litigantes, el Middle Temple y el Inner Temple. Hasta el día de hoy, el Temple, Inner y Middle, conserva el estatuto extraordinario que se describe en mi novela. Aunque se encuentra en la City de Londres, el Temple es como un mundo aparte, un enclave independiente similar en algunos aspectos al Vaticano en Roma. Está fuera de la jurisdicción de la Alcaldía y la Corporación de la City de Londres, exento de las otras jurisdicciones civiles y eclesiásticas, gobernado por sus propios parlamentos y controlado por sus propios celadores, que colaboran con el consentimiento del Temple con la policía de la City de Londres. Y ahora que ya estamos situados, os diré que nuestro protagonista es Gabriel Ward, un abogado del Temple que está llevando a cabo un caso en el que se disputa la autoría
de un cuentecito infantil protagonizado por una ratona, y paralelamente debe hacer las veces de detective porque un buen día se encuentra el cadáver de un juez delante de su despacho y debe investigar porque, como el Temple es un lugar tan característico, la policía no tiene jurisdicción allí y alguien tiene que averiguar lo que ha sucedido. Para mí el libro tiene dos puntos fuertes, que son por un lado la ambientación y por otro el protagonista. En cuanto a la ambientación, ya os he explicado un poquito pues lo que es el Inner Temple, pero es que creo que está de verdad súper bien documentado y súper bien desarrollado y explicado un poco a lo largo de todo el libro. No te suelta el vómito de información al principio para que te sitúes y ya está, sino que realmente va construyendo el Temple para el lector poco a poco, escena a escena. Va dosificando los detalles, las explicaciones y las costumbres particulares de este lugar poco a poco, así como otras idiosincrasias como la diferencia de clases entre los abogados y los sirvientes, por ejemplo, o la posición de la mujer dentro de un mundo tan dominado por los hombres como podía ser el mundo de la abogacía a principios del siglo XX. En fin, que está todo muy bien construido y que realmente el Inner Temple se convierte en un personaje más de la historia, aunque el protagonista indiscutible sigue siendo Gabriel, que es un personaje que me ha gustado mucho cómo está construido. Evidentemente no se dice en ningún momento de forma explícita, porque pensad que estamos en 1901, pero para mí, yo he leído al personaje de Gabriel como un personaje neurodivergente. Es un abogado buenísimo en lo suyo, que una vez que se centra en un caso no lo suelta y lo lleva hasta el final, siempre con éxito, pero es una persona también bastante solitaria porque no acaba de entender a la gente, tiene sus manías, está muy obsesionado con hacer las cosas a su manera, tanto las grandes cosas en el trabajo como las pequeñas en casa, y la verdad es que no le hace ninguna gracia tener que salir de su zona de confort para convertirse en una suerte de detective, porque desde arriba del Inner Temple pues le ordenan investigar qué ha sucedido con la muerte de este juez. Creo que Sally Smith ha sabido llevar muy bien la evolución del personaje, aunque creo que hay posibilidades para que se siga desarrollando y evolucionando en los siguientes libros. Como os he comentado, la secuela se publica ahora en agosto en España y para el año que viene hay programado un tercer libro en inglés, y estoy entusiasmada porque creo que abre y amplía mucho las posibilidades para este personaje. Me ha gustado mucho la relación que establece con un policía, que en cierto modo es su enlace fuera del Inner Temple, porque, bueno, pues como os he dicho, es una persona bastante solitaria que está acostumbrado a centrarse simplemente en el trabajo y en sus propias obsesiones, y ver cómo poco a poco va echando abajo barreras y se relaciona con gente muy distinta a él ha sido súper interesante. Otro punto muy interesante han sido las dos tramas que el autor ha llevado en paralelo. Por un lado, la investigación de la muerte del juez, y por otro, las propias pesquisas de Gabriel para sacar adelante su caso en el que se disputa la autoría de un cuento infantil. Creo que es algo que enriquece bastante la trama y nos permite ver más de una faceta de nuestro protagonista. También me ha parecido que las pistas estaban bien repartidas a lo largo de la historia, no me ha parecido un final predecible, y sí que es cierto que no tiene el toque ligero o más humorístico que caracteriza a otros cozy mysteries, pero a mí sinceramente me ha gustado muchísimo. Y he dejado para el final la guinda del pastel de marzo, que fue una curiosidad descarada de Lynn Messina, la primera entrega de Los misterios de Beatrice Hyde Clare. Es un cozy mystery con ambientación no solo histórica, sino con ambientación de romance de época, así que combina dos cosas que me encantan. De este libro sí que os he hablado ya porque lo incluí en el book tag de mitad de año como mejor lectura de la primera mitad de año, porque es que de verdad que lo adoré. En esta primera entrega de la serie conocemos a Beatrice, que es una joven de 26 años, entre comillas, porque en aquella época digamos que ya era una solterona,
pero es una joven de 26 años que vive con sus tíos y con sus primos, que depende de ellos, nadie espera que se case, nadie espera librarse de ella, y digamos que ella es consciente de que es un lastre para su familia. Pero el caso es que sus tíos, sus primos y ella son invitados a una de estas fiestas en la mansión de campo de una amiga de su tía, y por la noche, como no consigue dormir, decide ir a buscar un libro a la biblioteca para leer un rato, y allí se topa con un cadáver, además de con el duque de Kesgrave. Y bueno, como ya os he dicho en 50 ocasiones, es que de todo corazón adoré este libro, me encantó, me lo pasé tan bien, me reí tanto, o sea, el toque de humor es maravilloso, lo tenemos todo narrado desde la perspectiva de Beatrice y su voz interna es que es muy graciosa, me lo pasé muy bien leyéndola, ojalá fuera mi amiga, de verdad os lo digo. En cuanto al misterio, sí que es cierto que me gustaría puntualizar que no es un misterio súper complejo, la investigación es más sencillita, no hay 1000 pistas falsas, no hay giros súper enrevesados, pero creo que funciona muy bien porque el valor de este libro está en la mezcla de elementos, y ese elemento del misterio acogedor está ahí, también está el elemento del romance de época, aunque sí que es verdad que en este primer libro ni siquiera es que haya romance, sino que lo que ves es la posibilidad de un futuro romance que se vaya a desarrollar en los siguientes libros y que te deja con muchísimas ganas de realmente leerlos para ver ese desarrollo entre Beatrice y su posible interés amoroso. Y a mí eso es algo que sinceramente me ha gustado mucho, porque como ya os he comentado en este mismo vídeo, no soy nada fan del instalove ni de las cosas que se desarrollan demasiado deprisa, sino que me encanta el slow burn, me encanta que los autores se tomen su tiempo con los personajes, con las relaciones entre personajes, y creo que es justo lo que nos va a dar esta serie, así que estoy deseando ver cómo en los siguientes libros tenemos quizá más tintes de romance propiamente dicho. De verdad que si os llama mínimamente la atención, por favor, dadle una oportunidad, porque no os vais a arrepentir, porque todo el mundo a quien le he recomendado este libro, o sea, le ha encantado, y de verdad que ya van unas cuantas amigas que se han leído los 2 que haya traducidos a español del tirón y que vuelven a escribirme en plan: Estíbaliz, ¿cuándo sale el tercero? Necesito, y yo no lo sé porque no se ha anunciado el tercero, y de verdad que estoy en un sin vivir. Si alguien en algún momento tiene información sobre el tercer libro, por favor que me escriba inmediatamente por Instagram o por donde sea, porque yo lo necesito. Es que de verdad, o sea, se lo recomendé a la amiga que me regaló este primero, me lo regaló porque estaba en mi lista de deseos, y le dije muchísimas gracias porque ha sido un regalazo, lo he amado y creo que a ti también te gustará. Lo mismo, obsesionada, ella incluso se ha leído ya el tercero en inglés porque no quería esperar más. Otra amiga me pidió ayuda para salir de un bloqueo del lector y le dije este. Otro día estaba en una librería con otra amiga, lo vi en la estantería y le dije: buah, con este libro me he reído tantísimo, lo he disfrutado tantísimo, que debí de convencerla con mi explicación o lo que vio en mi cara, porque se lo compró ese mismo día y al día siguiente me escribió y me dijo: Estíbaliz, ya me lo he acabado. ¿Vale? O sea, de verdad, todo el mundo a quien se lo he recomendado. Tenéis que leer Una curiosidad descarada. Y hasta aquí el wrap up de hoy. Muchísimas gracias por haberos quedado hasta el final. Comentadme si habéis leído alguno de estos libros, si os apetece hacerlo en el futuro, y si queréis apoyarme con un comentario pero no tenéis tiempo o ganas de dejar un comentario largo, podéis dejarme el emoticono de un corazón verde en honor a el color de la cubierta de Una curiosidad descarada y lo mucho que lo he amado. Y además, de verdad que me ayudáis muchísimo ahora que estoy intentando volver poco a poco al ruedo, si dais like, si os suscribís, si no lo estabais ya, si activáis la campanita y si lo compartís con alguien a quien creáis que también le puede gustar. Pero eso es todo por hoy, muchas gracias y hasta la próxima. Thank you.